Vamos a analizar esto. Hay temas que de repente están por todas partes. Y uno de ellos es este, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a creer en teorías de la conspiración? A veces nos parecen algo lejano, casi cómico, pero de repente te das cuenta de que están mucho más cerca de lo que crees. ¿Por qué somos inmunes a algunas, pero caemos de lleno en otras? A ver, ¿no se supone que somos seres racionales? En tiempos de tanta incertidumbre, estas ideas parece que florecen más que nunca. Precisamente. Y es una pregunta fundamental. Para este análisis nos vamos a basar en un trabajo académico muy completo de Vicente Aguado Mancebo. Y lo interesante es que no parte de cero, sino que se apoya en textos que son clave, vamos, como Sociología de las teorías de la conspiración, de Alejandro Romero, que va al núcleo de cómo se estructuran y cómo hablarle a un negacionista de la ciencia, de Lima Chintair, que es casi un manual de campo. O sea que tenemos una base bastante sólida para entender el fenómeno desde varios ángulos. La misión de hoy, entonces, es meternos de lleno en la psicología que hay detrás. Entender cómo construyen sus argumentos de esa forma que parece a prueba de balas. Y sobre todo, analizar qué impacto real tienen en nuestro mundo. Porque como veremos, no es ningún juego. Para nada. El punto de partida, según exponen las fuentes, es casi una cuestión de supervivencia psicológica, ante la complejidad, la incertidumbre. Piensa en una crisis económica, una pandemia que lo para todo, una guerra. El cerebro humano busca refugio. Y las teorías de la conspiración ofrecen justo eso, un marco teórico simple, ordenado, para entender un mundo que percibes como caótico. Es como si la realidad fuera un ruido blanco, ¿no? Un caos de datos sin sentido. Y estas teorías te dan una melodía clara que puedes seguir. Aunque la melodía sea un poco siniestra. A ver, una crisis económica tiene docenas de causas. Mercados, geopolítica, políticas monetarias. Es abrumador. La teoría de la conspiración lo simplifica. Unos poderosos en la sombra quieren esclavizarnos. Una pandemia, con toda su virología, epidemiología, se convierte en un complot de Bill Gates para implantar microchips. La Agenda 2030, que es un conjunto de objetivos de desarrollo súper complejo, pues se reduce a un intento de las élites para quitarnos libertades. Son narrativas que te devuelven una sensación de comprensión. En el análisis de Aguado Mancebo se cita a una persona que lo resume perfectamente. Esta persona cree que las vacunas causan efectos adversos que se silencian, que hay un puñado de familias y empresas que compran la lealtad de gobiernos, de medios, y que, en el fondo, existe una industria que se dedica a enfermar a la gente para luego vender la cura. Y aquí es donde se pone muy interesante. El patrón es siempre el mismo. Siempre hay un sujeto oculto, una mano invisible que mueve los hilos. Lo que es fascinante de esto es que, como señala McIntyre, es un mecanismo de afrontamiento. A nuestro cerebro no le gustan los sucesos aleatorios, sin sentido, sobre todo si son trágicos. Un asesinato sin motivo, una catástrofe, nos genera una angustia enorme. Explicar algo así como un plan deliberado de un enemigo al que puedes señalar, al que te puedes enfrentar, te devuelve una sensación de control, aunque sea totalmente ilusoria. Ya no eres una víctima pasiva del caos, no. Eres alguien que lucha contra un mal definido. No es un proceso racional, es emocional. Y hay otro factor que mencionan las fuentes, que es el ego. La idea de que posees un conocimiento oculto, una verdad que la gran masa, los borregos, ignoran. Puede ser un refuerzo narcisista muy potente. Te hace sentir especial, ¿no? Más listo, parte de un grupo selecto que ha despertado. Y me pregunto si eso no se ha multiplicado con las redes. Antes eras la persona rara del pueblo, ahora encuentras a miles online que te dicen que no estás loco, que eres un visionario. Eso tiene que ser un refuerzo potentísimo. Sin duda. La comunidad valida y refuerza la creencia, claro, creando una cámara de eco. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta. Una vez dentro, ¿cómo se sostienen estas teorías frente a la evidencia del mundo real? Y aquí su metodología es peculiar, por decirlo suavemente. Sí, porque la ciencia se basa en la falsabilidad, o sea, en que una teoría debe poder ser refutada. Si no se puede, no es ciencia. Pero con estas teorías pasa justo lo contrario, ¿verdad? Son, por diseño, imposibles de refutar. Exacto. Su lógica es perfectamente circular, un sistema cerrado. Alejandro Romero lo describe muy bien. La falta de pruebas que respalden la teoría no la debilita, al contrario. Se convierte en una evidencia de lo poderosa y bien ocultada que está la conspiración.
Si no encontramos el microchip, es porque la tecnología es tan avanzada que es indetectable. Es una genialidad perversa. Y cualquier prueba en contra se reinterpreta al momento como un intento de los propios conspiradores por desinformar. El ejemplo de Bill Gates y los microchips que se citan en el análisis es prosódico para esto. Si Bill Gates guarda silencio sobre la acusación, Su silencio confirma la culpa. Claro, no dice nada porque le hemos pillado, pero si sale a negarlo y a decir que es absurdo, pues se interpreta como un intento desesperado de ocultar su plan. Mirad cómo se pone, está nervioso, es la prueba de que es verdad. no hay salida. Es que no hay salida. Cualquier cosa que haga o que no haga, confirma la teoría. Y no solo eso. Es que le dan la vuelta a la tortilla con la carga de la prueba. Te dicen, no, yo no tengo que demostrar que los chips existen. Demuéstrame tú, de forma irrefutable, que no existen. Y claro, demostrar un negativo es prácticamente imposible. Es un marco diseñado para ser inmune a cualquier crítica. Es un castillo argumental inexpugnable. Pero podríamos pensar, vale, entiendo la lógica interna, por muy retorcida que sea, pero si alguien quiere creer que la Tierra es plana o que Elvis sigue vivo, ¿a quién le hace daño? El problema es que el análisis que tenemos delante sugiere que el salto de una creencia que parece inofensiva a un peligro real es más corto de lo que parece. La historia, por desgracia, nos da ejemplos terribles. El material que manejamos se detiene en un caso histórico que lo cambia todo. El de Adolf Hitler y su obsesión con los protocolos de los sabios de Sion. Es un caso de estudio fundamental, sí. Los protocolos es un texto falso, una invención de la policía secreta zarista de principios del siglo XX. Describe un supuesto plan judío secreto para dominar el mundo. Hitler se lo creyó a pies juntillas, lo citó en Mi lucha, y esta teoría, junto con otras, no fue una simple creencia personal, fue un elemento central de la propaganda nazi que alimentó un antisemitismo genocida, sentó las bases ideológicas para las leyes de Nuremberg y finalmente para el Holocausto. Demuestra de una forma brutal cómo una creencia puede pasar de ser una idea marginal a la justificación de una atrocidad. Y no hace falta irse tan atrás en el tiempo. El análisis menciona cómo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró afín a teorías que minimizaban la gravedad de la COVID-19 o que promovían curas que no estaban probadas. Claro. Según la fuente, esta postura, difundida desde la plataforma más poderosa del mundo, influyó en que se retrasaran medidas preventivas, con consecuencias que se pueden medir en hospitalizaciones y en vidas. Ya no es una opinión, es un impacto en la salud pública. Y hoy en día vemos el mismo patrón. El análisis se centra en autoras como Cristina Martín Jiménez. Ha ganado mucha notoriedad promoviendo ideas sobre la Agenda 2030, presentándola como un plan secreto para instaurar una tiranía global. En sus charlas, que tienen una difusión considerable, habla de la pandemia como una plandemia, niega el cambio climático y afirma que unas élites anónimas quieren reducir la población mundial. Y aquí es donde la cosa se vuelve muy específica. Según se cita en una entrevista, ella conecta este supuesto plan de despoblación con lo que llama la pandemia identitaria. Argumenta que la promoción de más de 100 géneros es un objetivo de la Agenda 2030 para despoblar el planeta, porque, según su lógica, si las parejas son del mismo sexo o si los jóvenes usan bloqueadores de pubertad, no se pueden tener hijos. Lo relevante aquí, desde el punto de vista del análisis, no es tanto si la afirmación es cierta o no, sino la estrategia. Este tipo de discurso tiene efectos muy concretos. Fomenta la desconfianza en las vacunas, erosiona la credibilidad de las instituciones y, como en este caso, puede alimentar directamente la discriminación y el odio hacia colectivos como el LGTBI+. La creencia personal deja de serlo y se convierte en un problema social, con víctimas reales. Entonces, ¿qué significa todo esto? La reacción natural de cualquiera cuando oye algo así es intentar rebatirlo. Sacar el móvil, buscar datos, enviar un artículo. Pero los textos que analizamos sugieren que esa estrategia, por sí sola, no suele funcionar. Es como lanzar piedras contra un muro blindado. Exacto. El texto cita a la escritora Julia Galef, que tiene una metáfora muy potente para esto. Explica que las creencias no son ideas aisladas, ¿sabes? Están interconectadas como una red, o como las raíces de un árbol muy grande. La creencia de que el cambio climático no es real no está sola. Está sostenida por otras creencias raíz, como los medios de comunicación mienten, los científicos solo buscan subvenciones o los medios alternativos son los únicos fiables.
Eso es clave. Es como intentar quitar un solo ladrillo de la base de un muro. No puedes. Se cae todo. Tienes que desmontar la estructura que lo sujeta. Por eso decirle a alguien, mira, este dato de la temperatura global está mal, es inútil. Claro. Su creencia no depende de ese dato, sino de la desconfianza en la fuente, la ciencia oficial, los medios. Y esto nos lleva a una distinción muy importante que hace Alejandro Romero. La diferencia entre creer en una teoría concreta y tener lo que él llama una mentalidad conspiracionista. Una cosa es pensar que el asesinato de Kennedy fue una conspiración, y otra muy distinta es tener una propensión estable a interpretar cualquier suceso importante en términos de conspiración. Para una persona con esta mentalidad, siempre, por defecto, hay unos poderosos en la sombra. No es que crean en una conspiración, es que las ven por todas partes. Es su lente para mirar el mundo. Por eso, cuando se desconfronta con hechos, no reevalúan su creencia, simplemente activan sus defensas que ya forman parte de esa red. El argumento típico es, claro que la ciencia oficial dice eso, está al servicio de los poderosos. O a los pocos científicos valientes que no están de acuerdo, los persiguen y los silencian. El propio argumento se vuelve inmune a cualquier dato externo que lo contradiga. Es un sistema que se autojustifica permanentemente. Y para entender cómo lo hacen, el libro de Lee McIntyre es increíblemente útil. Él identifica 5 estrategias comunes, 5 tácticas, que son como la caja de herramientas del razonamiento negacionista. Son muy reveladoras. Vale, pues vamos a desglosarlas, porque esto es como mirar el manual de instrucciones. ¿Cuál es la primera táctica? La primera es el cherry picking o la selección interesada de datos. Consiste en rebuscar obsesivamente hasta encontrar el único estudio, el único dato, la única opinión que confirma tu creencia, mientras ignoras la montaña de evidencia que la contradice. Por ejemplo, se aferran a un único artículo que menciona posibles efectos secundarios de una vacuna e ignoran los miles de estudios que demuestran su seguridad y eficacia. Es construir un argumento a la carta, vamos. La segunda táctica, que parece obvia pero es fundamental, es la creencia directa en teorías conspirativas. La conspiración no es una hipótesis que se investiga, no. Es el punto de partida, una verdad revelada que se da por hecho y que sirve para explicar por qué la evidencia oficial es falsa. Exactamente. La tercera es la confianza en falsos expertos y el desprecio por los reales. Se da la misma o más validez al 1% de científicos que disienten del consenso sobre el cambio climático que al 99% que lo apoyan. Y el argumento, según describe McIntyre, es que ese 99% está comprado o coaccionado o es parte del sistema. Así, el disidente solitario se convierte en un héroe, una especie de Galileo moderno que dice la verdad frente al sistema. La cuarta es el razonamiento ilógico, usar todo tipo de falacias para sembrar la duda. El ejemplo que da el texto es casi cómico, pero muy ilustrativo. Un terraplanista, en mitad de un debate sobre la curvatura de la Tierra, de repente te pregunta, ¿pero tú te has fijado en que en la firma de Walt Disney se pueden ver 3 seises? Vaya. Es una pista falsa de manual, no tiene nada que ver, pero su objetivo es desviar la atención, crear una atmósfera de misterio y hacer que pierdas el hilo. Es una técnica de distracción, como la de un mago, sí. Y la quinta táctica, que para McIntyre es crucial, es la insistencia en que la ciencia de los demás debe ser perfecta. Exigen una certeza del 100%. Pruebas absolutas para la seguridad de las vacunas o para el cambio climático. Pero, y esto es lo importante, no aplican jamás ese mismo estándar a sus propias teorías. A ellos les basta una sospecha, un vídeo de YouTube. Como dice McIntyre, y la frase es demoledora, por muchas pruebas que se le ofrezca, ningún negacionista creerá aquello que no quiere creer. La exigencia de perfección es solo un arma que se usa contra el oponente. Bien, creo que el mapa está bastante claro. Resumiendo todo lo que hemos analizado, las teorías de la conspiración nos resultan atractivas porque, en un mundo complejo, ofrecen orden, simplicidad, un enemigo claro y una sensación de control. Y además pueden ser un potente refuerzo para el ego. Y se sostienen sobre una lógica circular que las hace inmunes a los hechos. Una lógica donde la falta de pruebas es la mejor prueba y cualquier evidencia en contra es parte del complot. Y hemos visto que, lejos de ser inofensivas, pueden tener consecuencias devastadoras, desde justificar genocidios, minar la salud pública o fomentar el odio. Y quizás el punto más importante es que rebatirlas no es solo una cuestión de lanzarles datos a la cara.
No funciona. Porque no estamos luchando contra un dato erróneo, sino contra toda una red de creencias, contra una mentalidad que interpreta el mundo a través de un filtro de sospecha constante. Por eso, el análisis de las fuentes sugiere que el modo más efectivo de dialogar, si es que es posible, no es a través de la confrontación directa, del estás equivocado y te lo voy a demostrar. Eso solo activa las defensas. La vía que proponen autores como McIntyre es la de la paciencia, la empatía, el respeto, intentando entender qué hay debajo de esa creencia. Lo cual nos deja con una idea final para reflexionar, una que va más allá de los datos y de la lógica. Quizás la pregunta importante no es cómo podemos demostrar que se equivocan, sino qué miedo, qué necesidad de control o qué sensación de impotencia está intentando cubrir esa creencia tan arraigada. Y, si logramos entender eso, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se podría abordar esa necesidad profunda de otra manera?